Especialización en didáctica IT. Esta es la actividad diagnóstica. Mi nombre es Wilton Antonio Neris Novoa. El código es 7319897. Presentado a Darlene Joana Algarín Suárez para la clase didáctica del siglo XXI. Educación en el siglo XXI. Bueno, la educación en el siglo XXI, digamos que cuando hablamos de ella, tenemos que pensar en dos hechos que siempre han pasado, desde el punto de vista económico y cultural. En la economía, la educación en el siglo XXI, digamos que siempre, digamos que estuvo basado ¿qué? En un hecho económico. Principalmente, la educación existe desde la época de los griegos, los romanos, pero nuestra educación actual parte de la que se dio en la época de la Revolución Industrial, en donde digamos que ahí nació, ahí se dio la educación que tenemos actualmente. Y desde ese punto de vista podemos decir que también la educación es un acto cultural. La educación va basado, depende a qué tipo de cultura vaya. Si estamos en un país o en otro, la educación, digamos que trata de reflejar, digamos que se refleja en la cultura. No es lo mismo la educación en Colombia que en la educación de pronto en otros países que son más conservadores. No tienen los mismos, digamos que no hablo de estándares, sino que la educación que se imparte en Colombia tiene aspectos que lo diferencian a, digamos que a otros países como China o un país que de pronto no esté en la línea liberal, sino que sean otro tipo de economías como Rusia. La educación es siglo XXI desde el punto de vista globalizado. Bueno, la globalización, digamos que tuvo o le dio, digamos que hizo que la educación cambiara. ¿Por qué? Porque anteriormente la educación solo se veía, digamos que cuando uno estudiaba tenía que ir directamente a una clase o tenía que desplazarse a un lugar. Con la globalización todo cambió. A partir de los años 90, cuando creció el Internet y se dio el boom de la tecnología, la educación, digamos que dio un giro. Mucha gente, digamos que en esta época le ha tocado a la fuerza, digamos que cambiar de un sistema educativo a otro, de un presencial a un, digamos, un virtual, donde tú puedes conectarte desde cualquier lugar y, y dar una clase con un profesor de otro país o en otra ciudad. Retos de la educación actual. Bueno, hay muchos retos, pero yo, digamos que para mí los que yo considero los más fundamentales, fomento de la creatividad. Digamos que todos nacemos siendo creativos, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos eh, a un sistema escolar o un colegio, allá digamos que nos fomentan ciertos criterios, pero muchas veces la educación como está planteada mata la creatividad de los niños, porque como digamos que están desde un punto de vista normalizado, te dicen, tú tienes que hacer esto, tienes que seguir este lineamiento. Muchas personas o muchos niños, digamos, se ven frustrados y digamos que eso corta la creatividad que tienen los niños. Las leyes educativas en nuestro país, vemos que las leyes educativas no son de pronto, o los docentes no están involucrados mucho en las leyes educativas. El Ministerio de Educación crea las leyes, hace sus, digamos que ellos fomentan sus leyes, pero los, uno como tal, como docente, uno tiene que acatar esas normas. A veces ni siquiera está implementado. O sea, uno no, como tal, las leyes no las imponen y ya. El rol de los profesores. Bueno, el rol de los profesores a lo largo del tiempo ha cambiado. No es lo mismo un profesor, digamos, que dio hace 20 años clases a un profesor que actualmente está dando clases. Los roles cambian, los tiempos cambian y también la forma de dar clases. Los entornos de aprendizaje van mucho con el tipo de rol. Los entornos de aprendizaje, digamos que están cambiando. Hay entornos de aprendizaje virtuales y entornos de aprendizaje presenciales. Muchos docentes le ha tocado adaptarse a los entornos de aprendizaje virtuales. Los TIC en la educación, bueno, desde la pandemia, digamos que se dio el boom de utilizar, digamos que las clases virtuales, digamos que se fomentó, hubo un cambio. Anteriormente la educación virtual se daba, pero desde a partir de hace 2 años
muchas personas que no estudiaban de manera virtual les tocó. Entonces, los TIC van muy implementados, van a la par de la educación virtual, de la educación actual. La comercialización de la educación. Todos sabemos que la educación es prácticamente un negocio. Hay educación pública, más económica, pero la comercialización de la educación se ha visto siempre desde que nació. Anteriormente la educación solo la daban los ricos, luego pasó a la clase popular, pero hasta cierto punto. Si uno quiere acceder a una buena universidad o a, digamos que, a carreras, muchas veces, digamos, a carreras que no están disponibles en todas las universidades, solo están en las privadas, están en otros países, o si quiere acceder a un posgrado o a un escalón más arriba, una maestría, un doctorado, digamos que eso no es gratis y no, digamos, y tiene un precio muy alto. Por eso muchas personas no pueden acceder, digamos que a ese tipo de educación, es muy difícil acceder a ella. ¿Cómo ayudaría a superar los retos anteriormente mencionados? Bueno, primero hay que crear planes, implementar nuevas prácticas, hay que eliminar barreras, hay que, digamos que los profesores actualmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar en materia y crear, digamos que ayudarnos. Como digamos que, primero, muchos profesores tenemos que actualizarnos. Hay profesores que no saben utilizar la tecnología. Entonces los profesores tienen que aprender a utilizar tecnología. Hay que cambiar muchas leyes, hay que crear planes. ¿Por qué? Porque las leyes actualmente no, digamos que no ayudan en la educación. Hay leyes que no nos ayudan. Entonces, también fomentando la creatividad. La creatividad es algo importante en la educación y en los niños. Cada vez que digamos que los profesores deben ser que innovar y digamos mejorar todos los procesos. ¿Qué elementos del sistema educativo colombiano hacen falta para transformar los procesos? Eh, en Colombia particularmente faltan muchas cosas. Aun- Aunque digamos que de hace 10 años ahora Colombia ha mejorado, faltan muchos elementos. Hay, hay niños o hay lugares donde la educación casi no llega. Faltan, digamos que, instituciones educativas, espacios donde los niños puedan interactuar con otros, cupos, hay salones donde hay más de 50 alumnos. Digamos que es mucho para que un profesor, digamos que pueda darle clases a tantos niños. eh, una jornada única hasta sería mejor. Son cosas que a Colombia les hace falta. Una jornada única en los colegios es algo que solo se ve en colegios privados, pero muy poco en los colegios públicos. Entonces, la jornada única es algo que a Colombia le falta. Actualizar a los profesores, entre otras. Muchas gracias.